Ya entrando pues en materia, pues todos ya sabemos y encontramos muchísimas definiciones sobre el COVID-19. Realmente pues es un virus que constituye pues uno de los grandes grupos virales que van a causar enfermedades pues que van desde un resfriado común hasta enfermedades mucho más graves. Se han pues hecho muchos análisis y subclasificaciones, dentro de las cuales hay 4 subgrupos principales y los coronavirus pues existen en varias familias. Vamos a hablar de los que corresponden a los humanos y pues tenemos diferentes subgrupos. Dentro de los coronavirus, pues que más nos han estado acompañando, causándonos patologías, pues están el MERS-CoV, que es un beta coronavirus que causó pues el síndrome respiratorio del Medio Oriente, o como lo conocemos más comúnmente como el MERS, y el SARS-CoV, que es el coronavirus beta que causa el síndrome respiratorio agudo severo, y pues hoy día contamos con el coronavirus 2019 o COVID-19. Este virus pues tiene un periodo de incubación que relativamente ya lo tenemos como estandarizado, que puede ir de 1 a 12.5 días. Sospechamos que más o menos al 7º día ya es los signos y los síntomas en el paciente pues los podemos tener de manera un poco más exacta. La transmisión sabemos que es a través de gotas, por contacto o a través de fómites, y que llega a tener una letalidad cerca del 2%, teniendo en cuenta factores predisponentes que puede tener el paciente. Todavía pues están en las investigaciones que el origen de este coronavirus pues sea de un origen zoonótico. Nuestros pacientes pues que van a tener una sintomatología que cursa con fiebre de 38 grados, un malestar general, tos seca, una falta de respiración o lo que llamamos nosotros como pérdida de aliento, fatiga y cansancio. Pero como es una patología, una infección que realmente está en nuestro medio, que cada vez, aunque ya sabemos una manera general de tomar la muestra, los consensos, tanto a nivel mundial como consensos que respectan propiamente a Colombia, han dado algunas recomendaciones. Por ejemplo, esto es lo que nos ha recomendado el consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección para coronavirus, en cabeza del doctor Carlos Humberto Saavedra. Ellos han publicado en la revista Infectio pues algunos puntos muy importantes. En este consenso estuvieron involucrados todas las instituciones a nivel nacional, líderes de opinión, infectólogos, epidemiólogos, a través de la Asociación Colombiana de Infectología, y pues nos han dado algunas pautas muy importantes, tanto a nivel de toma de muestra, nivel diagnóstico, seguimiento de pacientes, en donde hacen diferenciación en población pediátrica, neonatal, adulta o con algunas condiciones particulares. Si nosotros miramos lo que respecta a la toma de la muestra, ¿qué nos han dicho en este consenso? Entonces, nos dicen que cuáles son las pruebas diagnósticas que debemos hacer para establecer un caso confirmado. Entonces, el consenso, según el seguimiento epidemiológico, va de acuerdo pues a cómo se ha ido manifestando esta pandemia en cada país, y sabemos que la prueba de PCR en tiempo real es la prueba que nos va a hacer el diagnóstico confirmatorio de que el paciente cursa o no con este tipo de infección. Adicionalmente, pues se ha observado que dependiendo la calidad de la muestra o el tipo de muestra que nosotros estemos analizando, el resultado pues va a tener una acción positiva o negativa en el rendimiento diagnóstico de las pruebas moleculares. ¿Eso qué quiere decir? Entre mejor tomada sea la muestra, nuestro diagnóstico molecular va a ser muchísimo mejor.
Es por eso que las muestras del tracto respiratorio inferior, como por ejemplo los lavados broncoalveolares, los aspirados traqueales o los hisopados de la hipofaringe, van a tener una mayor probabilidad de que se puedan detectar estas partículas virales. Si yo lo comparo con otros tipos de hisopados, como el hisopado nasofaringeo o el hisopado nasal. Sin embargo, pues los hisopados nasales siguen siendo un pilar y una de las muestras más importantes y de fácil adquisición de la muestra como tal, comparado con un lavado broncoalveolar o un aspirado traqueal, pues que implica que el paciente ya está en un área de hospitalización y pues va a utilizar otros recursos totalmente diferentes. También, digamos, se ha logrado identificar que las muestras tomadas en horas de la mañana van a tener un rendimiento muchísimo mejor. Entonces, las muestras de la hipofaringe tomadas a primera hora del día van a tener un rendimiento en la detección muy similar a las muestras de aspirado traqueal. Bueno, entonces, ¿cuál es la hipofaringe? Pues la hipofaringe es la parte más larga e inferior en la que se divide la faringe, ¿sí? Entonces, se extiende pues como una línea imaginaria que está situada desde el hueso dioides hasta el borde inferior del cartílago cricoides, y allí es donde va a continuar pues a través del esófago. Entonces, lo que llamamos nosotros la laringofaringe, este es uno de los sitios también apropiados para que nosotros podamos tomar nuestra muestra de diagnóstico. Entonces tenemos muestras nasofaringeas, orofaringeas y la hipofaringea también. ¿Qué más nos ha dicho nuestro consenso? ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas para establecer un caso confirmado? ¿Y qué nos dicen como fuerte a favor? Realizar la PCR. ¿En qué tipo de muestras? Tenemos pues muestras de esputo, las muestras de aspirado nasofaringeo u orofaringeo, todos los aspirados traqueales, los hisopados nasofaringeos y los hisopados orofaringeos. Eso quiere decir que nuestras muestras tomadas para pacientes ambulatorios siguen siendo el pilar para poder confirmar un diagnóstico por coronavirus. Entonces, nosotros miramos también cuáles son las pruebas que tienen una alta sensibilidad. Si nosotros comparamos los métodos pues, más invasivos, como es un lavado broncoalveolar o un aspirado bronquial, pues van a tener un porcentaje de sensibilidad mucho más alta respecto a un hisopado nasofaringeo u orofaringeo, que tiene cerca de un 63%. Pero de todos modos, con los antecedentes, el diagnóstico previo del paciente, todas las otras datos clínicos que nos puedan hacer sospechar que el paciente está cursando con una infección por coronavirus, el hisopado nasofaringeo y orofaringeo sigue siendo una de las muestras mucho más apropiadas para este diagnóstico. Entonces, ¿qué nos dice también estas recomendaciones de la CIN? Si nosotros miramos el flujograma de diagnóstico, nos hablan de las muestras para PCR. ¿Cuáles son las muestras más apropiadas, de mayor a menor rendimiento? Obviamente sabemos que los aspirados traqueales, pero si nosotros observamos y analizamos, los hisopados están siendo en el segundo lugar. Entonces, un hisopado hipofaringeo, nasofaringeo y un correcto hisopado nasal son de los que se encuentran en este flujograma de primera mano para el diagnóstico del coronavirus. ¿Cómo vamos a tomar la muestra? Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener todos nuestros elementos de protección personal. Ya los vamos a ver en detalle. Usar hisopos de fibras sintéticas. Entonces, que no sean alginato de calcio, los hisopos, y que los bastones no sean de madera, ya que estos hisopos van a contener sustancias que son bloqueadoras o inactivadoras de la PCR. Entonces, nuestros resultados no van a ser los correctos. Y vamos a requerir un medio de transporte viral.
Según las recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud y la Asociación Colombiana de Infectología, los elementos de protección personal para los trabajadores de la salud van a variar acorde al sitio y a la actividad que nosotros estemos realizando. Por ejemplo, si yo estoy en un área de hospitalización o de urgencias o consulta externa, ¿sí? Entonces todas nuestras áreas de las zonas clínicas, voy a hacer una actividad que implique un procedimiento en el cual no me generan aerosoles, vamos a utilizar una mascarilla quirúrgica. A diferencia de si yo voy a tener un contacto directo con el paciente en el cual ese procedimiento me genera aerosoles, debo utilizar un respirador N95. Igual los procedimientos quirúrgicos, pero es la única diferencia que nosotros vamos a tener, la presencia o ausencia de generación de aerosoles. Sin embargo, también hay que tener en cuenta el tiempo de exposición. Todos los otros elementos de protección personal, como son los visores, caretas o monogafas, las batas antifluidos, los guantes, desde luego, los vestidos quirúrgicos, que es el vestido quirúrgico pues siempre va a estar debajo de la bata antifluido que se va a retirar en el momento de finalizar nuestro turno de trabajo, en el momento de finalizar el procedimiento, son los que siempre vamos a llevar. Y la única diferencia es que en las áreas quirúrgicas pues siempre vamos a utilizar las polainas. De manera opcional pues va a estar el gorro, y en las áreas quirúrgicas pues siempre lo que son gorros y polainas hacen parte de los elementos de protección personal. Vamos a hablar un poquito de los hisopos. Entonces ya sabemos nuestros elementos de protección personal y estábamos hablando de los hisopos. Decíamos que son fibras sintéticas, no alginato de calcio, no bastón de madera. Bueno, entonces, ¿qué es una fibra sintética? ¿Cierto? Es una fibra textil que va a provenir de muchísimos derivados del petróleo. Entonces tenemos diferentes tipos de fibras sintéticas. Por ejemplo, tenemos fibras de poliamida o fibras de nylon, que estas fibras fueron las primeras fibras sintéticas pues que se diseñaron, se fabricaron y se empezaron a utilizar a escala pues industrial. Los hisopos de rayón son una fibra artificial manufacturada y regenerada, o sea, también hace parte de las fibras sintéticas. El nylon es un polímero sintético que pertenece a un grupo muy específico que son los poliamidas, y el nylon pues es una fibra que es elástica y es resistente. Y el dacrón también es otro tipo de fibra sintética que se utiliza mucho en envases de bebidas o en industria textil. Entonces, en conclusión, podemos decir que los hisopos de fibras sintéticas incluyen hisopos de rayón, de nylon o de dacrón, ¿sí? Si nosotros miramos la definición de la Organización Panamericana de la Salud, ellos nos dicen en las directrices específicas para COVID-19, un documento del 30 de marzo de este año, que debemos usar hisopos de dacrón flocados o de poliéster. Entonces estamos hablando de un tipo de hisopo que es elaborado en fibras sintéticas. Ya vamos a mirar un poquito qué son los hisopos flocados. Si nosotros miramos documentos de la Organización Mundial de la Salud, en donde nos dicen que para tomar las muestras nasales debemos utilizar hisopos flocados o hisopos de poliéster. ¿Listo? Entonces ya estamos viendo que los documentos y nuestros reglamentos internacionales se están ajustando a todos los tipos de fibras de los hisopados. ¿Y qué nos dice el Instituto Nacional de Salud en sus documentos también de lineamiento para la vigilancia de virus respiratorios? Que tengamos hisopos con puntas sintéticas. Por ejemplo,
vamos a tener poliéster, vamos a tener dacrón o cualquier otro tipo de fibra sintética, como lo mencionamos previamente, el nylon, ¿cierto? Y lo importante es que el mango sea de plástico. No, sí, pero pues para que no vayamos a tener interferencia en las pruebas de PCR. Entonces, estamos mirando la documentación. Y según el documento, el último de la Organización Mundial de la Salud, nos recalcan también que las torundas o los hisopos sean flocados de poliéster o de dacrón. Entonces, en este contexto, podemos concluir que nosotros necesitamos es un hisopo de fibra sintética y que su bastón no sea de madera. Para la toma de muestra, pues nos están sugiriendo que sean muestras del tracto respiratorio inferior, las muestras ideales, como lo vimos previamente, esputos, lavados broncoalveolares o aspirados traqueales. Sin embargo, las muestras del tracto respiratorio superior son muy útiles y es la muestra a la cual nosotros estamos haciendo un tamizaje enorme a toda nuestra población en el país. Se recomiendan los hisopados nasofaringeos y orofaringeos combinados, ¿sí? Y que estos dos tipos de muestras nosotros los vayamos a transportar en el mismo medio de transporte viral. Si nosotros analizamos cuál es la situación actual, pues nos damos cuenta que no todas nuestras ciudades, no todas nuestras instituciones o sistemas de salud nos han permitido tener o tomar dos hisopados, ¿cierto? Entonces, algunas instituciones con la aprobación de su laboratorio de referencia que le corresponde han tenido que optar por tomar o hisopado nasofaringeo o hisopado orofaringeo, teniendo en cuenta que existe una escasez a nivel mundial para los diferentes tipos de hisopos. Entonces, los hisopos orofaringeos tienen como característica que su bastón es mucho más largo, son rígidos y el punto de quiebre es más corto, ¿cierto? Si yo utilizo un hisopo flocado, bueno, ¿qué es un hisopo flocado? Entonces es el que estamos viendo aquí en nuestra pantalla a la parte superior derecha. Son hisopos que son fabricados con fibras artificiales, fibras de nylon, y que cada uno de esos fibras, de esos pelitos, son colocados de manera perpendicular uno a uno en el hisopo. ¿Con qué finalidad? Para que haga como un mejor barrido, capture más células y ese material celular, que es el que contiene las partículas virales, pueda ser mejor capturado y a su vez con una elusión mayor dentro de los medios de transporte viral. Los hisopados nasofaringeos tienen que ser largos, flexibles y el punto de quiebre es mucho más largo. Entonces nos han preguntado, venga, ¿por qué tiene el punto de quiebre más largo? Por la seguridad del paciente. Si nosotros nos imaginamos un hisopo que sea flexible, pero que su punto de quiebre sea corto, puede que exista un evento adverso que yo esté tomándole la muestra al paciente y si el punto de quiebre es corto, se parta y quede dentro de la cavidad nasofaríngea del paciente, pues eso sería algo terrible que nos puede pasar. Entonces, por ese motivo es que los hisopos nasofaríngeos tienen un punto de quiebre más largo respecto a los hisopos orofaríngeos. Pero como yo les mencionaba en un comienzo, el mundo se ha reinventado y yo creo que todos hemos conocido la escasez de hisopos que hay a nivel mundial. Entonces, este es un estudio muy interesante, lo pueden buscar, lo hicieron estudiantes en la Universidad de Harvard, en donde ellos utilizaron hisopos de inyección 3D. Estos hisopos también los hicieron un análisis comparativo con un hisopo flocado de una marca específica que lo tomaron como referencia.
y hicieron 4 análisis. En esos análisis, ¿qué encontraron? Que la recuperación de muestra tuvo la misma cantidad de muestra recuperada con el hisopo control. ¿Y cómo lo midieron? Pues ellos midieron los valores de CTs en la recuperación de las pruebas de PCR y no fueron significativamente diferentes. Entonces, los hisopos de inyección o hisopos 3D que tienen un diseño el cual me permite llegar también a sitios más delicados como la nasofaringe, pero su propio diseño permite capturar una buena cantidad de material, están siendo considerados como una opción buena para la toma de muestra y como una manera alternativa. Entonces, vamos a tener hoy día que lidiar con esta nueva incorporación de hisopos que de pronto no estaban dentro de nuestro alcance o nuestros conocimiento, pero ya tenemos resultados en procesos de investigación. ¿Cómo vamos a tomar la muestra? Vamos a empezar con el hisopado nasofaríngeo. Entonces, sabemos que la ubicación de la cabeza del paciente tiene que estar firme en la parte posterior, de tal manera que cuando yo introduzca el hisopo a través de la nasofaringe, el paciente no se vaya a mover, yo pueda tener una seguridad hasta dónde puede llegar mi hisopo a través de esta cavidad y no le vaya a causar lesiones. Entonces, con el paciente con su cabeza ligeramente inclinada, se dice que es un grado de inclinación de más o menos 45 grados, vamos a introducir el hisopo a lo largo del tabique de la fosa nasal, sobre el piso nasal, hasta llegar a la nasofaringe. Posteriormente, vamos a girar ese hisopo suavemente contra la mucosa de unos 10 a 15 segundos. Esa es la parte más importante, porque en esos movimientos giratorios suaves, el hisopo me va a permitir capturar todo ese material. Yo sé que la toma de muestra es incómoda, el paciente se va a sentir incómodo, ¿sí? Pero eso me va a permitir esos 10 segunditos que la calidad de la muestra sea la apropiada para poderle dar un diagnóstico que sea eficaz. Después de nosotros tomar nuestra muestra nasofaríngea, vamos a retirar el hisopo y lo vamos a colocar dentro de un medio de transporte viral. El medio de transporte viral debe cubrir toda la zona del hisopado para que podamos, la muestra, el material recolectado se pueda eluir, o sea, disolver muy fácilmente en este tipo de medio. Y sosteniendo el eje del hisopo cerca al borde del tubo, vamos a romper el aplicador en la línea donde dice el punto de ruptura. Algunos hisopos pues vienen como el paquetico completo, por decirlo de alguna manera, en donde el tamaño del tubo queda digamos, a la misma altura del punto de quiebre del hisopo, pero hay algunos hisopos que no tienen este mismo tamaño. Si nosotros decimos, bueno, córtelos con unas tijeras, no es fácil porque yo puedo tomar paciente 1 con unas tijeras estériles, pero si voy al paciente 2 y no desinfecté estas tijeras o no han tenido pues ese manejo apropiado, puedo contaminar las siguientes muestras. Entonces, la recomendación es siempre hacer presión sobre el borde del tubo. Todo depende el tipo de hisopo que yo tenga y el tipo de medio de transporte que yo tenga. Más que el tipo de medio de transporte es el tamaño del tubo en el cual estoy depositando mi muestra. Si vamos a tomar una muestra orofaríngea, pues realmente la muestra que a nosotros como profesionales, la primera que nos enseñaron a tomar. Es la más, dice uno, la más sencilla, pero realmente tiene su complicación,
porque no todas las personas pueden resistir el reflejo del vómito, realmente es incómodo. Sin embargo, con todos nuestros elementos de protección personal, nuestro paciente debe abrir muy bien la boca de tal manera que nos permita visualizar las amígdalas y el fondo de la orofaringe. Con ayudas de un bajalenguas vamos a hacer presión en la lengua y eso nos va a permitir llegar al fondo de la orofaringe, la parte posterior y la inferior, para lograr tomar una muestra de la orofaringe e incluso tomar algo de muestra de la hipofaringe. La rotación de nuestro hisopo en esta área me debe permitir también tomar una gran cantidad de células, ¿sí? Unos 10 a 15 segunditos. No es fácil en todos los pacientes, se los digo sinceramente, pero es la muestra más fácil para poder nosotros recuperar este tipo de virus. Entonces, en contexto, para recolectar la muestra, recolectamos nuestra muestra con el hisopo, retiramos o abrimos en nuestro medio de transporte, insertamos el hisopo en el fondo del tubo, presionamos la tapita para romper el bastoncito del hisopo y colocamos y cerramos muy bien. Aunque parezcan unas indicaciones muy sencillas, nos han comentado de muchos laboratorios de referencia por qué nos están devolviendo las muestras. Entonces, ¿por qué no las están devolviendo? Cantidad de células bajas. Eso quiere decir que no nos tomamos el tiempo suficiente para tomar la muestra de la nasofaringe a la orofaringe y la cantidad de células fue mínima. Muestras que llegan regadas. ¿Por qué? Porque la tapa estaba mal cerrada, muestras mal marcadas, muestras derramadas. Entonces, son procesos que sabemos que hacen parte de la fase preanalítica, ¿cierto? Pero que nuestros laboratorios de referencia han tenido, o laboratorios de diagnóstico han tenido que rechazar estas muestras por estas causas. No todas las instituciones o los servicios de salud tienen acceso al aspirado nasofaríngeo. Por eso hacemos mucha énfasis en los hisopados. Para el aspirado nasofaríngeo, pues ya estamos haciendo una toma de muestra que nos pueden generar muchos aerosoles con el procedimiento como tal. El personal que va a tomar este tipo de muestra debe ser personal calificado, personal que tenga experiencia en estos procedimientos. Entonces, pues utiliza una sonda calibre 8, debe tener solución salina y una jeringa de 10 mililitros. ¿Por qué una jeringa de 10 mililitros? Porque el tamaño de la jeringa me permite hacer una mayor tracción del émbolo, con el cual puedo aspirar gran cantidad de muestras. Si yo utilizo una jeringa de menor volumen, la tracción se hace menor y probablemente el volumen de la muestra que yo tome no vaya a ser el suficiente. Se debe tomar una medida entre el lóbulo auricular y la punta de la nariz para pues saber más o menos hasta dónde voy a introducir la sonda en mi paciente. Hay que verificar pues previamente la permeabilidad de las fosas nasales, ¿cierto? Y pues que el paciente nos confirme que no tiene ninguna obstrucción en esta área, que no tenga un pólipo nasal o alguna de estas situaciones que nos impidan tomar una muestra. Se van a instilar 5 mililitros de solución salina a través de las fosas nasales, utilizando pues en nuestra jeringa y nuestra sonda, y se va a aspirar, posteriormente se va a aspirar toda esa secreción en el menor que nos salga y aspirar mínimo 3 mililitros. Esta muestra la vamos a depositar en un vial estéril, ¿cierto? Y
El procedimiento pues lo debemos repetir por la siguiente fosa nasal. Cada vial debe contener por lo menos 2 mililitros de solución salina. Cuando nosotros ya tomamos la muestra y depositamos, la vamos a depositar en nuestro vial de transporte, la sondita se recomienda que se pueda hacer un enjuague con la finalidad de eliminar algunas secreciones que son un poquito como más densas, que se encuentran contenidas dentro de la sonda para que se depositen todas en este recipiente y pues hacer los marcajes correspondientes pues a la muestra. Todos los aspirados nasofaringios deben recolectarse mínimo 3 mililitros, ¿cierto? Y embalarse en bolsas o recipientes totalmente apropiados para este procedimiento. Sin embargo, nosotros es al laboratorio donde remitimos, sea nuestro laboratorio de referencia o laboratorio de una red privada a donde nosotros remitimos nuestras muestras, o sea nuestro propio laboratorio, si yo estoy trabajando en un hospital, debemos concretar con el laboratorio si dejo o no la punta de la sonda dentro del vial. Entonces ya es como política o un acuerdo de cómo su laboratorio de referencia va a recibir este tipo de muestra. El medio de transporte viral. ¿Qué es importante que tenga como características este medio? Que me mantenga la partícula viral, ¿cierto? El RNA viral. Entonces, que me preserve lo que yo necesito. ¿Qué es lo que yo necesito? El RNA viral. Que me proteja también la muestra de la contaminación externa que puede ocurrir. Que el medio me permita bioseguridad, o sea, que me permita hacer un cierre hermético, que tengan taparrosca, que sean medios con las características apropiadas para mantener el virus y transportar la muestra y que no interfieran con las reacciones de la PCR. Entonces es importante que nosotros cuando vayamos a adquirir nuestros medios de transporte viral, verifiquemos que estos tubitos plásticos, como los conocemos comúnmente, no tengan sustancias que me interfieran en las reacciones de PCR. Entonces, deben asegurarse con su proveedor que estos tubos estén libres de RNasas, de DNasas, porque esto no es un plástico común y corriente, esto no es un tubito plástico o un vialcito que yo lo consigo de una manera muy informal, no. Adicionalmente, ya por normatividad, INVIMA tiene ciertas instituciones o ciertos fabricantes aprobados, tanto nacionales como internacionales. Los internacionales, pues productos importados tienen todas sus documentaciones, pero el INVIMA tiene también las instituciones o los fabricantes de medio de transporte viral que han sido avalados por ellos para que el medio tiene o cumple todas las características apropiadas para tomar ese tipo de muestras. Entonces, debemos siempre pues cerciorarnos que cumplan con todos estos requisitos, porque nosotros podemos tomar una excelente muestra, mantenerla bien, pero si el medio de transporte no me brinda todos esos requisitos, todo lo que hice previamente, pues lo he perdido. Las muestras, ¿cómo las debo transportar? Tan pronto como sea posible. Sabemos que las debemos mantener refrigeradas de 2 a 8 grados centígrados por un tiempo máximo de 48 horas. Si yo tengo que remitir esa muestra, la debo mantener en congelación y debo siempre cumplir con todas las directrices de la institución y todos los protocolos de bioseguridad para transporte de material biológico. Algunos comentarios pues que nos han hecho es muestras mal marcadas, muestras con nombres a mano
letra ilegible, documentos de identidad del paciente ilegibles, las fichas o datos del paciente diligenciados a mano que no se entienden y por eso han tenido que devolver muestras. Entonces, no es, digamos, lo correcto que yo haga este proceso. Para el transporte y conservación de muestras, ¿qué nos dice el Instituto Nacional de Salud en sus protocolos que han sido pues extraídos y ya están en armonía con la Organización Mundial de la Salud? Yo debo mantener mis muestras refrigeradas hasta 48 horas, pero si no las voy a procesar dentro de esas primeras 48 horas, la indicación es congélelas a menos 70 grados. Nosotros hablamos con una persona de Laboratorio de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud, y es muy claro que no todos los hospitales, no todos los laboratorios tienen un congelador a menos 70 grados. Tenemos a menos 20. A menos 20 grados podemos preservar esta muestra hasta por una semana. Pero si nosotros sabemos que es una búsqueda activa, es una remisión urgente, las muestras para diagnóstico de COVID-19, no tengo por qué almacenar las muestras por más tiempo de una semana, a menos de que yo tenga o esté en un sitio en el país en donde tenga que enviar mis muestras semanalmente por dificultades de transporte, por accesibilidad, porque no tengo un laboratorio de referencia cerca, son las excepciones. Y su laboratorio de referencia es el que tiene que darle esas principales pautas a esa excepción. No es lo mismo como manejamos las muestras en las ciudades principales a cómo se manejan esas muestras en las ciudades de tamaño más pequeño y ciudades lejanas en donde el transporte de la muestra se hace cada vez más difíciles. Sin embargo, la refrigeración sí la debemos asegurar todos. Nos han contado también que llegan muestras a 30 grados, a 25 grados, o sea, se perdió toda esa cadena previa a el análisis y han tenido que rechazar muestras por esto. Entonces, ¿cuáles son las principales causas de rechazo de muestras? Muestras tomadas con hisopos no apropiados. Bueno, y entonces, ¿cómo saben que yo lo tomé con un hisopo que no era? Porque las pruebas de PCR, algunos kits que me detectan y me hacen la amplificación, tienen un control interno, exógeno, y este control me va a identificar si existe algún tipo de inhibidor en ese proceso, o sea, en la extracción o en la amplificación. Entonces, los kits de pruebas de PCR tienen esa capacidad y es donde le dicen a uno, su muestra no es la apropiada porque tiene algún tipo de inhibidor de la PCR. Muestras con insuficiente celularidad, pues son detectadas por algunos kits en el proceso de la amplificación, porque estos van a detectar un gen endógeno a nivel celular y lo que hace es que me permite captar o me permite decir si la muestra tenía o no tenía células. Entonces, esto es un indicador de que la muestra era inadecuada. Y muestras por mala manipulación, temperatura, derramadas, mal identificadas, letras ilegibles. Entonces, estos han sido los principales causas de rechazo de muestras en los laboratorios. Voy a compartirles un video de todos modos, pues toda esta información y otro slide que tengo más adelante nos hablan de la toma de muestra para virus respiratorios. Yo pienso que hay una cosa importante que nos pasa acá en Colombia y es que nosotros, como estamos en un país en donde no tenemos estaciones, ¿cierto? Y donde los brotes
de virus respiratorios nos llegan en 2 épocas del año, pero son brotes puntuales en los cuales los análisis se hacen de una manera mucho más específica. Entonces, para nosotros fue terrible y no estábamos preparados ni en insumos, ni en el conocimiento, ni en la experiencia de tomar muestras a través de hisopados orofaringeos y nasofaringeos. A diferencia de otros países en donde hace parte de la rutina de exámenes buscar virus respiratorios. Entonces, estamos ubicados en otros sitios o en otro ámbito mundial y que en este momento pues nos tocó a todos. Entonces, vamos a mirar este video de la Organización Panamericana de la Salud en donde nos resume todos los puntos más importantes que debemos tener en cuenta en la toma de la muestra. En la primera parte de este video mostraremos la técnica de hisopado orofaringeo. No se escucha nada. Hay 3 puntos importantes que destacar antes de repasar el procedimiento de estas técnicas. En primer lugar, cuando sea posible, las muestras deben recogerse antes de transcurridos 3 días del inicio del cuadro clínico de los pacientes que cumplen con los criterios de definición de caso. En segundo lugar, solo deben usarse hisopos estériles de dacrón o rayón con mango de plástico o hisopos de nylon. No emplee hisopos de alginato de calcio ni hisopos con varilla de madera, ya que pueden contener sustancias que inactivan algunos virus e inhiben algunos análisis moleculares. Por último, verifique que dispone de todos los suministros apropiados y organícelos antes de comenzar el procedimiento de obtención de muestra. A continuación, detallamos los materiales necesarios. Hisopo nasofaringeo, hisopo orofaringeo, anteojos protectores, guantes, mascarilla quirúrgica, tubo con medio de transporte virológico, rotulador, tijeras, pañuelos de papel, depresores linguales, bolsa de bioseguridad, agua y jabón o alcohol en gel. Paso 1. Lávese las manos muy bien con agua y jabón o con alcohol en gel para manos. Paso 2. Es importante que siempre utilice un equipo de protección personal apropiado cuando obtenga las muestras clínicas. En este caso, debe llevar anteojos protectores, una mascarilla quirúrgica y guantes. Colóquese la máscara, los anteojos protectores y los guantes. Paso 3. Extraiga el tubo con medio de transporte virológico de su envoltorio y rotúlelo con la fecha, los datos del paciente y toda la información necesaria. Paso 4. Solicite al paciente que se suene la nariz y deseche el pañuelo de papel en la bolsa de bioseguridad. Paso 5. Ubique al paciente en una posición cómoda, si fuera posible, pidiéndole que apoye la cabeza contra una pared para impedir que se mueva durante el proceso de obtención de muestras. Paso 6. Extraiga el hisopo orofaringeo de su envase e insértelo en las zonas faríngea posterior y amigdalina. Frote el hisopo sobre ambos pilares amigdalinos y la orofaringe posterior, tratando de no tocar la lengua, los dientes ni las encías. Paso 7. Coloque de inmediato el hisopo en un tubo estéril que contenga 2 mililitros de medio para transporte virológico sin antibióticos. Paso 8. Con un método aséptico, corte o quiebre la varilla del aplicador cerca de la punta para que sea posible ajustar la tapa del tubo. Paso 9.
extraiga el hisopo nasofaríngeo de su envase e insértelo a través de los orificios nasales en orientación paralela al paladar, no hacia arriba, hasta encontrar resistencia o haber avanzado una distancia equivalente al espacio comprendido entre la oreja y el orificio nasal del paciente, lo que indica que el hisopo ha llegado a la nasofaringe. Frote suavemente con toda la superficie del hisopo. Mantenga el hisopo durante varios segundos para que absorba las secreciones antes de retirarlo. Paso 10. Coloque de inmediato el hisopo en un tubo estéril que contenga 2 mililitros de medio para transporte virológico sin antibióticos. Paso 11. Con un método aséptico, corte o quiebre las varillas de los aplicadores cerca de la punta para que sea posible ajustar la tapa del tubo. Para mostrar cómo se obtiene una muestra nasofaríngea, se utilizará este modelo sagital de una cabeza humana. Obsérvese que el hisopo para obtener la muestra se introduce hasta llegar a la nasofaringe. Cabe señalar que el lagrimeo es una respuesta normal a la inserción del hisopo. Paso 12. Cuando haya culminado con la obtención de muestras, deseche todo el equipo de protección personal y demás materiales contaminados en la bolsa de bioseguridad. Paso 13. Lávese las manos muy bien con agua y jabón o alcohol en gel para manos. Bueno, entonces, realmente pues estas eran unas pautas que queríamos compartirles sobre la toma de muestra para hisopados, básicamente. Podemos encontrar muchísima información a través de nuestros canales, a través de la Organización Mundial de la Salud, a través del CDC, en donde nos dan los lineamientos importantes. Una de las cosas más relevantes es que debemos ajustar todas estas necesidades a nuestras instituciones. ¿A qué elementos tengo yo? ¿Cómo lo puedo manejar? Porque realmente no todas las instituciones contamos con las mismas capacidades. No todas las instituciones tenemos los mismos elementos para tomar hisopados naso y orofaringeos, que es lo ideal. En algunas instituciones tenemos solo los hisopos orofaringeos, ¿cierto? Entonces es que nosotros lleguemos a un común acuerdo con nuestro laboratorio de referencia y que ellos nos den la indicación apropiada para su proceso. Estas son las, orientaciones a nivel general. ANAR Health Technologies. Innovación que transforma.